Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Qué gusto llegar a sus hogares donde ustedes se encuentren para que juntos sigamos estudiando, meditando en la palabra de Dios. Qué privilegio que nos puedan acompañar. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para esta noche. Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por este día, porque eres bueno, Señor, y porque eres maravilloso. Te agradecemos por tus cuidados, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, en gran manera. Señor, en esta noche rogamos de tu dirección, que nos ayudes y que nos dirijas, Señor, a entender, a comprender y sobre todas las cosas a poner en práctica tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque eres maravilloso. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta noche. Le pido que me acompañe al libro de Romanos capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 20 al 33. Versículo 20 al 33. Estamos ya a pocos versículos de terminar. Ya estamos a un capítulo de terminar este hermoso libro, y pues espero que esté siendo de mucha bendición para usted, al igual que ha sido para mi vida. Vamos a leer entonces el capítulo Romanos capítulo 15 del versículo 20 al 33, y la palabra de Dios dice de esta manera: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya incluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recriado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Estos pasajes, hermanos, son muy interesantes. Y hoy me gustaría que juntos observemos algunos principios, pero que podamos observar la estrategia que Pablo usó para evangelizar. Y así he titulado el mensaje de esta noche. Vamos a observar y vamos a concentrarnos en algunos principios importantes y observar la estrategia que Pablo utilizó entonces para poder evangelizar. Y Pablo, creo yo, que aquí expone su estrategia para el evangelismo. Y en primer lugar, lo que observamos en esta noche fue que Pablo dice: mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno.
testificarlo los que nunca han escuchado de Cristo. Eso lo observamos, hermanos, en el versículo 20 y también 21. Esto quiere decir que incluso en esta etapa temprana de la iglesia cristiana, muchos predicadores preferían edificar a las personas que ya habían sido evangelizadas y discipuladas por alguien más, o enseñar a los que ya habían escuchado pero todavía no habían confiado en el evangelio. Sin embargo, la pasión de Pablo era ir a los lugares donde no había llegado el evangelio. Y esa era la pasión del apóstol Pablo, poder llegar a aquellos lugares donde no había llegado el evangelio, donde no habían escuchado de Jesucristo. Su deseo era arar en el terreno más difícil, es decir, trabajar con la gente que estuviera más alejada de la fe. Por eso decía que este trabajo muchas veces le había impedido ir a visitarlos. El versículo 22 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Y por eso es de que Pablo no los había podido ir a visitar, porque allí ya se había establecido una iglesia y él era un pionero. Era alguien que estaba trabajando para la obra del Señor. Como lo dije hace un momento, Pablo era un apasionado de llegar a aquellos lugares donde no se había predicado el evangelio de Jesucristo. Y lo segundo que observamos en esta noche es que su estrategia era urbana. Ahora ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones. El versículo 23 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Pablo habla de Jerusalén por todas partes hasta la región de Ilírico, la región que hoy se conoce como los Balcanes en el suroeste de Europa, donde él había completado la proclamación del evangelio de Cristo. Y esto también es interesante. Esto parecería una gran exageración, ya que la frase literalmente quiere decir: he completado la predicación de Cristo. El versículo 19, en la última parte, tiene una frase impresionante. Dice el texto bíblico: todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Otra versión, como lo decía, también dice: he completado la predicación de Cristo. Ahora aquí me surge una pregunta. ¿Cómo puede Pablo decir esto cuando claramente hay cientos de aldeas y poblados y miles de personas que no han sido expuestas a su mensaje cristiano? ¿Cómo Pablo es que dice entonces esta frase? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo deberíamos de entender? Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pero aquí está la clave de la declaración. La estrategia misionera de Pablo era altamente urbana. Él ignoró los pueblos y las aldeas y fue a todas las ciudades grandes e influyentes. Se quedaba evangelizando hasta que se estuviera desarrollando un movimiento vital y creciente de iglesias en casas. Por eso, hermanos, es que su estrategia era urbana, que se pudieran establecer iglesias crecientes en casas, y estas entonces se iban a ir expandiendo.
Una vez hiciera eso, su obra urbana y pionera se hacía en toda la región. Es muy interesante, hermanos, vuelvo a repetirlo, la estrategia que utiliza el apóstol Pablo para el evangelismo. Él quiere llegar o llega a zonas urbanas, en casas entonces que se pueda desarrollar, y esto, hermanos, entonces iría creciendo e iría creciendo también como una red en la cual tienen que existir discípulos. Estos discípulos hacen más discípulos y el evangelio de Jesucristo entonces se va expandiendo. Después de haber plantado una iglesia en la ciudad más grande de la región, entendía que ya había terminado en esa área. Es interesante, ¿no?, cómo debemos de entender, hermanos, estos pasajes bíblicos. Y vuelvo a repetir lo que dije. Después de haber plantado una iglesia en la ciudad más grande de la región, entendía que ya había terminado en esa área. John Stott comenta más al respecto. Y él dice: por supuesto que esto no quiere decir que Pablo había literalmente saturado toda el área con el evangelio, que fue lo que vimos en la última parte del versículo 19. Todo lo he llenado del evangelio. Stott sigue diciendo: su estrategia fue evangelizar las ciudades populosas e influyentes y plantar iglesias ahí, dejando a otros la propagación del evangelio en las aldeas circunvecinas. Interesante la estrategia que está utilizando Pablo. Una vez más, no todos somos llamados a ser plantadores, pioneros y urbanos como lo fue Pablo, pero de nuevo, el ejemplo de Pablo debe de hacer que las iglesias reconozcan la importancia del evangelismo urbano y evalúen si están contribuyendo al mismo, ya sea a través de la participación activa, del apoyo económico o de la oración. ¿Apoyamos nosotros, hermanos, las misiones? ¿Apoyamos nosotros económicamente? ¿Apoyamos en oración a aquellas personas que están en primera fila, hermanos, como los misioneros, aquellos que están evangelizando, aquellos que están, hermanos, discipulando a otros? ¿Nosotros los estamos apoyando en oración? Ahora Pablo pasa a hablar del apoyo económico. Se ha estado enfocado en las necesidades espirituales, en el evangelismo, pero ahora va a tratar las necesidades sociales. Él espera poder ir a España a evangelizar esa parte que no ha sido alcanzada y tiene planes de pasar por Roma cuando vaya de camino. El versículo 24 dice: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pero en primer lugar, está preocupado por lo que podríamos llamar las necesidades sociales. Y esto también es importante observar, esta característica que observamos en la estrategia misionera o de evangelismo que está utilizando Pablo. Las necesidades sociales de la iglesia de Jerusalén. Está de camino a servir a los santos que están ahí. El versículo 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos y a entregar una colecta para los hermanos pobres que hay en esas iglesias. Versículo 26: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, escuche bien esto, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Quiere decir que Pablo entonces lleva una ofrenda para los pobres. Por eso a esto le he llamado las necesidades sociales. Y dentro del plan, hermanos, o la estrategia que está utilizando el apóstol Pablo para evangelizar, él observa también estas necesidades sociales.
Hay que notar la importancia de este ministerio. Pablo, el más grande evangelista, ha interrumpido sus planes de predicación para esto. Pablo no explica qué fue lo que provocó esa pobreza en la iglesia de Jerusalén. En Hechos, hermanos, por cuestiones de tiempo no lo podemos observar, pero ustedes en sus hogares sí lo pueden ver. Hechos capítulo 11, versículo 27 y 28. Ahí en Hechos se nos dice que había una hambruna, pero puede que existieran otras razones. Increíblemente, Pablo no trata de motivar a los cristianos romanos explicándoles las circunstancias que provocaron la pobreza. Uno hubiera esperado que Pablo hubiese explicado por qué esta iglesia, por qué esta región, estaba en pobreza, por qué los santos que están en Jerusalén están pasando por esta pobreza. Es interesante, hermanos, que Pablo no explica. En lugar de eso, le dice a los creyentes en Macedonia y Acaya que habían hecho una colecta para los pobres y que lo hicieron de buena voluntad. El versículo, hermanos, como ya lo vimos en el versículo 26, tuvieron que hacer una ofrenda entonces para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y después agrega, hermanos, en el versículo 27, aunque en realidad era su obligación hacerlo, dice, leo el versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores de ellos. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Esto requiere decir que ayudar a los pobres no es una opción, sino una obligación, una deuda que se debe honrar. Me gustaría leer el versículo 26 y 27 siempre del capítulo 15 de Romanos, pero con la nueva traducción viviente. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para que los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes en Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. Pero lo verdaderamente crucial fue que Pablo demostró que esta obligación de dar es algo que los cristianos deben de hacer de buena voluntad. Debe ser algo que brote de nuestros corazones y que nos dé gozo y satisfacción cuando lo hagamos. Dicho de otro modo, nuestra ayuda a los necesitados, aunque sea un requisito, no debe ser simplemente una respuesta a un requisito. Debe de ser el desbordamiento de un corazón lleno, de un corazón que tenga bastante gratitud, que esté lleno de gratitud. ¿Qué es lo que hace que nuestros corazones tengan la buena voluntad para entregarnos por los que están en necesidad? Pablo dice que los cristianos gentiles les deben esa ayuda a esos cristianos judíos necesitados. ¿Por qué? Porque el evangelio de la gracia vino a los gentiles por medio del Antiguo Testamento y del pueblo judío. Si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Eso fue lo que ya observamos en el versículo 27. De este modo, la gracia nos hace entonces deudores para los que están en necesidad. Debemos ser ciudadanos de no confundir esto con alguna clase de compensación racial. Pablo no está diciendo que todos los gentiles estén en deuda con todos los judíos sobre la base de la raza. Sin embargo, Pablo dice que los gentiles han recibido las bendiciones espirituales por medio del evangelio, y esto debe de llevarnos entonces a ser generosos con los que están en necesidad. Pablo aquí muestra que los gentiles deben de tener un interés especial en ayudar a los creyentes judíos pobres, pero el principio no es
lo de una raza, sino de gracia. Esto queda claro en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, donde Pablo apela a los corintios para que den a los pobres en Jerusalén. Les recuerda que están en deuda con los pobres porque están en deuda con Cristo. Deben de dar porque saben de qué manera Cristo les dio a ellos, y lo hagan con generosidad porque saben que pueden confiar en Dios, que les va a seguir dando. En Romanos 15, Pablo está usando entonces la realidad de la gratitud de los gentiles para con los judíos como algo que se suma a la cuestión básica, que es la gratitud cristiana para con Cristo por todo lo que Él nos dio, y que se demuestra cuando damos con generosidad. Nuestras finanzas, dice Pablo, se deben de usar tomando en cuenta la misericordia de Dios. Capítulo 2 y versículo 1. Cuando las usamos así, lo haremos de manera sacrificial y en una forma que le agrade a Dios. Nuestros reportes bancarios son a lo mejor la mayor evidencia de que tenemos en mente que en verdad han sido transformados por la gracia de Dios. Así que Pablo dice que él se haya asegurado de que la colecta haya llegado a aquellos a quienes estaba destinada. El versículo 28 dice así, que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces pasará por Roma en su camino a España, trayendo la bendición del aliento mutuo. El versículo 29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Mientras tanto, Pablo le pide a la iglesia de Roma que ore por él. Esa es la forma en la que ellos pueden unirse a él en esta lucha. El versículo 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo quería que oraran específicamente para que el Señor lo protegiera de sus enemigos, por un ministerio social exitoso en Jerusalén y para que pudieran llevar a cabo sus planes, poder ir a Roma para ser alentado por la iglesia ahí. El versículo 31 y 32 dice el texto bíblico, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recriado juntamente con vosotros. En otras palabras, está diciendo, aquí están mis luchas, únanse a mí en oración por estas cosas. Pablo está haciendo lo mismo por los cristianos romanos en el versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El capítulo 14 y 15 nos han mostrado que una de sus dificultades era estar en paz y en unidad los unos con los otros. Y Pablo se unió a ellos en esta lucha, orando por ellos. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. Los cristianos siempre pueden ayudar por medio de la oración a un hermano en dificultad. Los cristianos siempre pueden ayudar incluso a los que nunca han conocido, orando por ellos. Podemos dar de nuestro tiempo orando por los que están dando sus vidas.
Puede que no estemos en el campo misionero, pero nuestras mentes y nuestros corazones siempre deben de estar enfocados en su misión cuando estemos de rodillas. Nuestras oraciones, hermanos, son parte de nuestro servicio a nuestros hermanos cristianos. Como lo dijo el gran teólogo y reformador Juan Calvino, los santos deben de orar por sus hermanos, deben de identificarse con ellos, como si ellos mismos estuvieran en las mismas dificultades. Oremos. Padre, gracias porque eres bueno, Señor, y maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos entender un poco sobre la estrategia que Pablo utilizó para el evangelismo. Gracias por esos principios que podemos observar. Señor, pero en esta noche me quiero unir con mis hermanos para pedirte y para rogarte por aquellos hombres y aquellas mujeres que lo han dejado todo para proclamar tu hermoso evangelio, para ir a lugares donde probablemente nunca se ha escuchado tu nombre, nunca se ha escuchado tu evangelio. Te rogamos, Señor, por aquellas personas que están arando en tierras difíciles, en tierra complicada. Te rogamos, Señor, por todos aquellos hermanos, por todos aquellos misioneros, todos aquellos que están en el campo de las misiones. Guárdales, protégeles, Señor, bendíceles, ayúdales, Señor, en la proclamación de tu hermoso evangelio. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus luchas. Muchos de ellos han dejado sus países, su cultura, probablemente han dejado a su familia. Señor, ten misericordia, provéele todo lo que ellos necesiten. Glorifícate, que tu mano de poder esté con ellos, Señor. Padre eterno, gracias por este tiempo. Señor, gracias por esta semana. Te pedimos que nos guardes, que nos protejas y que nos bendigas, Señor. Te rogamos de tu bendición abundante, que nos guardes, que nos protejas de la mano del impío, de la mano del enemigo, y que esta semana sea una semana de bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio que nos hayan podido acompañar en esta noche, mis hermanos, amigos. Es una bendición siempre que puedan estar con nosotros. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial este domingo. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar. Y por favor también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también nos puede visitar en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, dele like, active la campanita también para que les lleguen las notificaciones. Y hermanos, comparta los videos, de esa manera nos ayuda bastante. Comente los videos, es una bendición, de esa manera nos ayudan bastante. Que el Señor les bendiga y les guarde, que tengan una feliz noche.